En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. Hoy en la dirección correcta vamos a hablar de economía popular, un concepto relativamente nuevo, acuñado hace no tantos años, y que tiene que ver y nos remite directamente al proceso de descomposición del sistema laboral de pleno empleo, el sistema fordista, como era típicamente conocido en la década del 70, que se fue fragmentando, se fue descomponiendo y que hoy nos obliga a conversar sobre este fenómeno. El mundo del trabajo se transformó muchísimo en las últimas décadas, como sabemos, y en la Argentina particularmente del 70 para acá cambió radicalmente la matriz social. Nosotros teníamos una pobreza estructural muy baja, de menos de 2 dígitos, teníamos un desempleo que orbitaba en torno al 3%, teníamos, gran capacidad de generación de empleo y aparte gran participación del salario en la riqueza, ¿no? El famoso 50-50 de Perón en su último gobierno. La dictadura militar y el proyecto económico de Martínez de Oz en particular rompió y dio por tierra con ese sistema mediante la destrucción de la matriz productiva, la flexibilización de la política cambiaria, la apertura comercial, un montón de cuestiones que nos impidieron hasta el día de hoy volver a pensar la posibilidad de una sociedad industrial tal y como la conocimos en esos años. El progreso técnico, la innovación tecnológica, la globalización exacerbaron este fenómeno más a nivel mundial y después los distintos gobiernos no lograron revertir de alguna manera esa matriz de acumulación de capital que es la de la valorización financiera. Menem lo llevó al paroxismo en su momento, entre el 93 y el 2001 se creció muchísimo la desocupación, se generaron políticas de flexibilización laboral que lejos de crear empleo fueron destruyendo otros empleos existentes y hasta el 2001, donde estalló ese modelo, no se lograba revertir esa situación. En el 2001, cuando estalla ese modelo, se genera también un saldo organizativo que muy lentamente y con los años se fue transformando en lo que en 2011 se llamó la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy se llama UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y que de alguna manera la herramienta gremial de esta economía de los excluidos, que se inventaron su propio trabajo para un sistema que no les ofrecía alternativas para volver a incluirnos. Los movimientos populares tienen una consigna que a mí me parece interesante destacar, que es tierra, techo y trabajo, que no es otra cosa que una reivindicación abstracta de las condiciones necesarias para existir socialmente en un país donde no están dadas esas condiciones en términos económicos, políticos ni institucionales. Entonces hoy nos obliga a hablar de este tema, nos interesa conversar con Jocha Castro Videla, que es un compañero de la provincia de Salta, que es funcionario del municipio de Tartagal, que es politólogo, que milita en el movimiento Vite, que hace mucho que viene pensando e interpretando este fenómeno que es la economía de los excluidos. Una porción muy representativa de la clase trabajadora, más del 30% de los trabajadores trabajan de esta manera, son changarines, trabajan en comedores populares, tienen oficios, muchos son albañiles, gasistas, artesanos, músicos, una amplia gama de oficios que hacen a la economía popular y es un poco el tema que nos convoca hoy. Así que esta tarde en la dirección correcta conversamos con Jocha Castro Videla. Jocha, bienvenido a la dirección correcta. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegro que estés acá. Quería empezar haciendo introduciendo un poco el tema que nos convoca, que es la economía popular, y que nos cuentes en rasgos generales una breve introducción al tema, de qué se trata, qué es la economía popular, por qué insistir en esta conceptualización, por qué nombrarla de esta manera. La economía popular por ahí parece que es un término que se empezó a usar en los últimos años, más que nada en la arena política, a raíz de los movimientos sociales, de distintas luchas, que busca visibilizar y reconocer a un sector de la sociedad, que ahora te voy a contar un poquito por ahí cuáles son las características, pero la economía popular es un término que se viene acuñando ya hace por lo menos 30 años, 3 décadas, tanto en sectores de la sociedad como también en sectores de la academia que se han ocupado de estudiar este fenómeno, también en la línea de los estudios de la economía social, solidaria, que por ahí se estudia tan más o que se nombra y se menciona más. Pero la economía popular es
el nombre que se le dio, que le fuimos dando a todo un sector de la sociedad, trabajadores y trabajadoras, que se organizan de manera independiente, autogestiva, asociativa, cooperativa, para generar sus fuentes de ingreso. Y esto es lo que decimos fruto también de que el mercado laboral se ha ido achicando en los últimos años. O sea, no solamente se ha ido achicando, sino que también la población fue creciendo. Las mujeres fueron incorporándose cada vez más al mercado laboral en los últimos 40 años. Y todo esto hizo, además de las políticas neoliberales que venimos teniendo del 76 para acá y que cada gobierno la fue llevando adelante de diferente manera o profundizando, como fue el caso del menemismo o el macrismo. Bueno, tenemos un mercado laboral que es pequeño, tenemos una sociedad que es grande, que crece, y un montón de trabajadores y trabajadoras que quedan excluidos de ese mercado laboral. Mercado laboral le llamamos a la clásica relación de dependencia, empleado-empleador, el que va a trabajar a la fábrica, a la empresa, al comercio o también al sector público, el trabajador con derechos reconocido. Bueno, muchísima gente que no accede a eso, que se creó su propia fuente de trabajo, familiar, individual o asociativa, para poder generar su fuente de ingreso. Y que en Argentina es un montón de gente, son millones de personas. En la pandemia, cuando sale no me acuerdo ahora cómo fue el subsidio que se otorgó, ¿te acordás? El IFE. El IFE, perdón. Bueno, ahí lo registramos, ¿no? Sí, se anotaron 11 millones de personas y ni el gobierno ni los movimientos sociales teníamos en mente un número tan grande. Así que un poco la economía popular es eso, pero también hay otras líneas que se estudian, que se vienen desarrollando, es que el empleo formal como lo conocemos no existe hace tantos años, y el capitalismo tampoco existe hace tantos años. Pensá que la humanidad tiene miles de años de historia y el capitalismo tiene algunos siglos nada más, y el capitalismo de mercado menos todavía. Entonces, durante miles de años nuestra sociedad se organizó de manera comunitaria, familiar, para trabajar, para buscar el alimento, para generar sus ingresos y para vivir. Entonces también a eso se le llama economía social, economía popular, que era cuando la gente producía para el consumo y donde el lucro no era el principal fin de la actividad, que eso también es una característica. No buscamos el lucro por el lucro mismo, sino primero el salario digno, la satisfacción de las necesidades personales, familiares, bueno, y en base a eso vivir bien. Bien, a mí recién mencionaba lo del IFE y pensaba en la pandemia y en los 11 millones de personas que aparecieron a pedir el ingreso familiar de emergencia y cómo lo caracterizó en su momento también el sector, ¿no? La UTEP en este caso, la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Y yo pensaba que hay un desfase grande entre la magnitud del sector, estas 11 millones de personas, 10 millones de personas o las que fueran, y la percepción social del mismo. Me parece que en el país de las clases medias, en el país que muchas veces se dice el más europeo de Latinoamérica, aunque probablemente no lo sea, nadie se quiere sentir necesariamente parte de los excluidos. Y seguramente muchos de los que están excluidos se cayeron del sistema hace relativamente poco, en estas sucesivas crisis que fuiste mencionando, el macrismo, Martínez de Oz y el plan económico de la dictadura, los 90, etcétera. Y después no se pudieron volver a incorporar. ¿Cuál es el camino para ensanchar ese sujeto social y qué rol te parece que deberían jugar la UTEP y los movimientos populares? Bueno, a mí me parece que es interesante porque hay también una mirada que se da mucho de las grandes ciudades. Yo vivo en Pichanal, que es una ciudad del interior de la provincia de Salta, al norte, casi frontera con Bolivia, donde si vos te pones a pensar cuántos vecinos y vecinas son parte de la economía popular, es el 75% debe ser, porque no hay empleo registrado prácticamente. Tenemos un frigorífico grande, tenemos un ingenio, que además mientras se va mecanizando el trabajo cada vez despiden más. Después tenés el sector público, que son el ámbito de la salud, las fuerzas de seguridad, la educación y el Estado municipal si querés. Y después lo demás es economía popular, el que se puso un almacén en la puerta de su casa, el que vende sándwiches y empanadas a la noche, el que con una máquina de coser hace disfraces, arregla. Entonces en el interior no es eso de no quiero ser parte de este grupo porque no me quiero sentir algo menos de lo que yo aspiro a ser, que es una clase media. Ahí como que es la norma. Es la norma, sí, es la norma. Lo que sale de la norma es lo otro. Lo que sí creo es que hay una cuestión cultural que se ha ejecutado muy bien por parte de los medios de comunicación y de los poderes económicos, donde eso está mal visto, eso es malo, digamos. Y que hoy lo vemos también, o sea, el sumum de esa discriminación o caracterización negativa es el tema de los planes sociales y el término de planeros, choriplaneros o vagos. Como si el principal problema de nuestras crisis económicas fuese ese y no cómo se distribuyen los recursos o cómo se orienta el gasto público en nuestro país. Entonces me parece que ahí hay como una primera distinción.
Después lo que creo sí que nos falta como sector, porque vos bien decís, es un sector que puede ser desde 7 millones hasta 10 millones de personas, pero que no se reconoce como tal. Es un sector muy individualizado, muy atomizado, que principalmente vive en las periferias, en los márgenes, situaciones de injusticia, de pobreza. Y creo que de ahí también ha habido una estrategia que es un fenómeno global, no nacional, y que no es de ahora, sino que viene hace muchos años, donde el mensaje es cada uno se salva solo, ¿viste? El sálvese quien pueda, la individualización de la sociedad, que no es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, porque somos seres sociales, lo decía, no sé si Platón o Aristóteles hace miles de años, pero hemos sobrevivido viviendo en comunidad y en familia, no hemos sobrevivido solos, y tampoco lo hacemos ahora. Pero bueno, ese mensaje ha calado muy hondo. Entonces todo lo que tenga un poco de olor a comunidad, a cooperativismo, a asociativismo u organización popular también, bueno, sigue siendo una mala palabra, y que eso también ha impregnado en todas las capas de la sociedad. Yo en el interior también lo veo, que a veces es muy difícil lograr organización, no porque uno sea un visionario o un vanguardista, porque esas cosas, yo no vengo de ahí, digamos, yo soy peronista, tengo otra experiencia ideológica y otra experiencia de vida. Pero sí, cuando hacemos un trabajo, nos juntamos todos los pequeños productores de tomate de la zona de Coronel Santa Rosa en Salta. Che, en vez de vender por separado al comisionista o al camión que viene con la culata y te dice el precio del cajón va a ser nos pongamos de acuerdo, pongamos el precio nosotros esta semana. Entonces los 50 que estamos acá vamos a vender al mismo precio. Entonces el camión no tiene la posibilidad de que si vos no le vendés, va al de al lado, le ofrece lo mismo y se lo vende, claro, porque hay necesidad. Y en ese asociativismo ganamos todos. En ese asociativismo ganamos todos, menos los intermediarios de una cadena de producción que no agregan valor, porque ¿qué hace el camionero? Lo levanta en la finca, lo lleva al mercado central de Orán, o peor en algunos casos al mercado central de Mendoza, y lo vende 3-4 veces al precio que lo compró. Poniéndole no solamente el precio de la logística, que obviamente tiene un costo económico, y además la huella de carbono de que el tomate esté viajando 1.600 kilómetros, que es una locura, sino también que él trata de sacar su tajada, digamos. Entonces, hay experiencias muy virtuosas de asociativismo, de cooperación, o por lo menos de cierto grado de organicidad y de organización, que benefician la producción y que también benefician al consumo. Bien. Yo estaba pensando recién con tu respuesta y mencionabas el tema de los planes sociales, que obviamente hay todo un estigma alrededor de eso, que bueno, imagino que parte de la estrategia de la UTEP tiene que ver con desentrañar ese estigma y cargarlo de sentido en este tipo de experiencias que ibas mencionando recién. Pero hoy Argentina es el segundo país que más invierte en términos de asistencia social, de programa de empleo, de política, como puede ser el potenciar trabajo en el continente, pero es uno de los que más ha fracasado en intentar bajar la pobreza. ¿A vos te parece que esto está relacionado uno con el otro? ¿Cómo se explica el desajuste entre la inversión pública y los efectos que tuvo? Mira, a mí me parece que no vamos a lograr buenos resultados en los índices económicos de pobreza y de trabajo si solamente nos basamos en la asistencia social. Porque la asistencia social es para un momento, o debería ser para un momento, no puede ser algo que dure en el tiempo y que se institucionalice como único modo de tener ingresos. Que el acceso al potencial trabajo no puede ser el único modo de tener ingresos para un porcentaje de la población. Pero también sabemos que es un país que hemos sufrido muchísimas crisis, que no son crisis naturales o cíclicas, sino que son crisis causadas por gobiernos antipopulares, neoliberales, que vienen a hacer negocio, que vienen a la timba financiera, y que se llevan gran parte de los recursos económicos, financieros y recursos naturales. Esto es algo que también Emilio Pérsico lo ha dicho mucho, digamos, los planes sociales son un invento del neoliberalismo, no es un invento de los gobiernos populares. Durante el peronismo, la memoria colectiva lo que dice es que había prácticamente pleno empleo. Y no solamente el empleo como lo conocemos en el vínculo empleado-empleador, sino también estaba el Estatuto del Peón Rural para el campo, que por ahí es un sector que mucha gente desde la ciudad no sabe cómo se trabaja en el campo. Se generaron un montón de cooperativas, se generaron leyes para el acceso a la tierra, para la producción. Bueno, no era solamente la política social por ahí a cargo asociada más a Evita o a la Fundación Eva Perón, sino que también había un montón de políticas productivas, de políticas laborales, de políticas de empleo, que hicieron que el peronismo genere unos índices de bienestar social y bienestar económico enormes, que subsistieron en nuestro país hasta la década del 70, porque cuando asume la dictadura cívico-militar del 76, el porcentaje de pobres no llegaba a 2 dígitos. Y eso lo destrozó el neoliberalismo. Y desde el 55 que derrocan a Perón hasta el 76 pasaron gobiernos militares que no eran peronistas
y pasaron gobiernos radicales que no tuvieron ninguna política pública, digamos, pero ese fue el acierto de Perón y por eso Perón hizo una revolución que marcó un antes y un después en Argentina y en América Latina, porque la política social era una parte, pero lo primordial estaba puesto en la productividad y en el trabajo, y en una cuestión federal también. Recién repasábamos en la introducción que el desempleo en la década del 70, más allá del 50-50 distributivo y de la participación del salario respecto del capital, estaba en torno al 3%. Era otra Argentina, me parece. Sí, totalmente. Y si vos también analizás la cantidad de productores que había antes de la dictadura del 76 y ahora, bueno, te das cuenta que desapareció un montón de productores. Por ejemplo, en el caso nuestro de la agricultura familiar o de los pequeños y medianos productores, hay cada vez menos. Porque está la concentración de la tierra, la extranjerización de la tierra, los monocultivos, bueno, un montón de complicaciones que hicieron que esta gente se tenga que venir a vivir a la ciudad, a los márgenes de la ciudad, a pedir un bolsón de mercadería o un plan social. Sí, la reivindicación de la economía popular me da la sensación de que quedó casi que, lo charlábamos recién, casi que exclusivamente marcada por los movimientos populares, y si bien algunos sectores medios, la militancia empatiza, hay una gran porción de la Argentina que es indiferente a esa situación. ¿Cuáles te parece que son las condiciones económicas y sociales o políticas que tienen que darse para que la agenda de la economía popular sea un pilar del proyecto de país y no solamente una reivindicación de los movimientos populares? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo creo que ha habido un crecimiento en la visibilización del sector y también en la cuestión más fina del proyecto, de qué hablamos cuando hablamos de economía popular, porque hoy estamos los movimientos sociales, pero también hay un amplio sector de la Iglesia Católica hablando de lo mismo, y eso para nosotros es un aliado fundamental. Y después tenés todo el mundo de lo que le llaman hoy el emprendedurismo, donde la idea es que cada uno sea su propia empresa y pueda salvarse solo en esta lógica neoliberal, que también hay muchos de esos emprendimientos que son colectivos, asociativos, que son buenos, digamos, más allá del título que se le ponga o cómo uno se autoperciba, que eso también para nosotros entra en el mundo de la economía popular. El tema es qué propuesta tenemos para esos nuevos modos de trabajo. Que también se habla de los nuevos modos de trabajo, ahora también con todo esto de Rappi, pedido ya, digamos, la uberización de la economía. Bueno, que no hay que aceptarlo tal como es, sino que también hay que tener propuestas para que haya derechos, digamos. Perón tuvo una decisión política que fue institucionalizar y formalizar un montón de trabajadores que estaban fuera de la institucionalización, y eso brindó derechos. Entonces hubo una decisión política de, metamos todo esto adentro, que tenga derechos. No es que hubo que esperar que el mercado los absorba, digamos. Entonces me parece que primero nosotros como campo nacional y popular tenemos que darnos la discusión hacia adentro de qué decimos cuando hablamos de economía popular y ponernos de acuerdo en un modelo de país. A nosotros nos pasó que fuimos parte del gobierno de Alberto, también parte del gobierno de Cristina, e incluso dentro del mismo gobierno había gente que boicoteaba lo que hacíamos o que no entendía y que no le parecía que teníamos que avanzar en esa dirección. Entonces me parece que tenemos que saldar discusiones nuestras hacia adentro, no por una cuestión de amigarnos, sino por una cuestión de decir, ¿qué modelo de país necesitamos? ¿Qué modelo de país queremos? Con la diversidad que podemos expresar, peronistas, radicales, socialistas, lo que sea. Y después hacia adentro del sector, seguir generando conciencia, seguir generando organización. Creo que la UTEP, que es el sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que hoy está al frente de la lucha porque Milei nos eligió como enemigos, digamos, entonces está con muchas reivindicaciones que van desde el plato de comida hasta las unidades productivas, pero que bueno, ya la cuestión de que exista un sindicato que nuclee a 400.000 personas en todo el país, que haya tenido las primeras elecciones el año pasado, es importante, pero bueno, es un proceso que va a llevar tiempo por la masividad que tiene, la diversidad que hay, la dispersión en el territorio, y que luchamos, es un mensaje contrahegemónico nuestro, por más que sean millones de personas, el mensaje contrahegemónico hoy es nadie se salva solo, digamos, que lo dice el Papa Francisco y lo decimos nosotros, contra una sociedad o un modelo de sociedad que lo que nos dice es viví solo, no te preocupes por lo que hace el vecino y tratá de salvarte. Yo cuando pienso en esto de un pilar del proyecto de país, pienso también en la manera en la que se articula, que me parece que un poco lo vienen haciendo y se vienen dando ese proceso ustedes, pero la manera en que lo articulan con sindicatos, se puede generar con los sindicatos un esquema de formación continua de los compañeros de la economía popular, se puede pensar con las empresas algún esquema de encadenamiento productivo para formar parte de la cadena de proveedores del sector privado también, se puede pensar, con las organizaciones de la sociedad civil, como se hace con la iglesia. En ese sentido creo que hay externalidades positivas que podría aportarle la economía popular al resto del sistema.
y que por ahí es donde todavía no terminan de entrelazarse esos mundos. Sí, totalmente, porque esto es un proceso que si bien tiene sus años y sus décadas, todavía está naciendo, está creándose, estamos pariendo un modelo de trabajo y un modelo de país, y hacen falta recursos, que también eso no es fácil, digamos. Yo trabajé en agricultura familiar los últimos 4 años y no teníamos recursos para trabajar prácticamente. Digamos, si vos decís ahora que eran 900 trabajadores, y yo estando adentro trabajé 4 años en el norte de la provincia de Salta, que es donde vivo, necesitábamos, no 900, necesitábamos 5.000 trabajadores. Y no media camioneta por provincia, necesitábamos 10 camionetas, porque hay que llegar, tenemos un país muy grande, muy rico y hay que llegar. Entonces me parece que hay una cuestión de recursos que se tienen que poner a disposición de pensar estas cuestiones que vos decís, estos encadenamientos productivos. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Salta, casi todas las escuelas tienen comedor. O sea, tienen desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda. Porque hay una cuestión de pobreza estructural donde la escuela brinda la comida, los chicos o comen sentados o llevan su tupper y se lo llevan. La provincia, con fondos de nación y fondos provinciales, le envía a cada director los fondos, cada director de escuela, además de ser director de escuela, de pensar el proyecto pedagógico, el bienestar de los pibes, la docencia, tiene que ocuparse del menú de cada semana. Tiene que salir a comprar en un pueblo por ahí de 30.000 habitantes, 20.000 habitantes, a comprar la comida, lo fresco, lo seco, que tenga factura, que pueda ser proveedor del Estado, que después le paguen. Bueno, es un lío, digamos. Ahora, ¿cómo nosotros no podemos pensar un sistema? Empecemos por un pueblo de 25.000 habitantes, por 10 escuelas, donde la agricultura familiar que produce todas las frutas y verduras de estación a 20 kilómetros de distancia no pueda ser el proveedor de esas escuelas, dejándole todos los lunes la bolsa de cebolla, de pimiento, de berenjena, de tomate, digamos. Y ahí no vas a necesitar los planes sociales, porque vos ya tenés estructuras que funcionan, donde se beneficia el Estado porque ahorra, digamos, y además los chicos que comen alimentos más sanos, más frescos, menos huella de carbono en la distribución, y el productor que sabe que tiene una venta fija todas las semanas. Entonces hay que pensar en eso desde el rubro textil también, digamos. El rubro textil, bueno, ni hablar del tema de reciclado. Hay un montón de rubros de la economía popular, las tareas de cuidado también, pero es cuestión de pensarlo, que hay mucho pensado, no es algo nuevo, digamos, yo no estoy inventando la pólvora, estoy muchas cosas repitiendo lo que he aprendido y lo que he experimentado y trabajado, pero hay que tener una decisión política y hay que tener recursos públicos, porque en definitiva eso va a hacer que se achique el gasto social, como se denomina hoy, que parece mala palabra, que parece feo, malo, y aumente el gasto o la inversión pública en cuestiones de trabajo y cuestiones productivas. Sí. Y esto del gasto social es bravo, ¿no? Porque también es como siempre el lugar común al que vamos cuando se habla de la economía popular, de los movimientos sociales, ¿no? Como, bueno, se gasta tanta guita, los planes, esto, lo otro. ¿Eso a qué se lo achacás? Digo, yo pensaba que por ahí tiene que ver también con que mientras se deteriora las condiciones de vida del resto, de los trabajadores de la formalidad, se genera de alguna manera, ¿no? Como una especie de contradicción. Dice, bueno, empiezan por los últimos para llegar a todos, pero en el mientras tanto se deterioran las condiciones de los trabajadores formales. Ahora empezamos a tener trabajadores formales pobres. Digo, ¿hay una contradicción que se genera ahí o te parece que... o a qué se lo atribuís tanto? No, me parece que venimos de 10 años de no crecimiento y eso genera mucho malestar en la sociedad porque la mayoría de nuestro pueblo trabaja y trabaja mucho y quiere que sus hijos vivan mejor que ellos, digamos, que sus padres. Y cuando vos venís de 10 años de frustraciones de no poder, se va generando una bronca, viste, hacia adentro, una frustración. Y que creo que la derecha ha sido muy inteligente en canalizar esa frustración hacia un sector de la sociedad, que en este caso son los que cobran planes sociales. Aprovechando la fragmentación del mundo del trabajo, por ahí. Si bien el porcentaje de gasto público es ínfimo comparado con otros gastos que se hacen en el Estado, que tampoco es lo que hay que discutir. Yo quiero un Estado que gaste, digamos, no. O sea, hoy estamos todos discutiendo cómo achicar el gasto porque es lo que nos metieron en la cabeza y lo que estamos discutiendo desde este nuevo gobierno y a nivel también mundial. Pero creo que es eso, se ha generado un enemigo donde en los pueblos, como yo te digo, los pueblos el 90% son trabajadores de la economía popular. Hay muchos que cobran planes sociales y otros que no, y eso se genera un odio. También hay un error de decir, che, ¿por qué vos tenés un potencial trabajo y yo que hago lo mismo no? Digamos. Entonces se genera una división y donde nadie se sale beneficiado. Por eso yo creo que el plan social tiene que ser una cuestión de emergencia, momentánea, temporaria, pero después la propuesta superadora no es como nos pasa también en algunos gobiernos nuestros, tienen que trabajar. No, ya trabajan. O es el puente al empleo. ¿Cuál es el puente al empleo en Santa Victoria Este, que queda en la frontera con Paraguay y con Bolivia,
donde es monte, donde viven comunidades wichí hace miles de años, donde siempre vivieron bien, digamos, donde tuvieron alimento y donde en los últimos años son muy, muy pobres. Bueno, ¿cuál es el empleo? ¿Cuál es la propuesta de empleo para esas poblaciones? No existe. Que yo no digo que tenga que hacer el plan social, pero tiene que ver, decir, che, fortalezcamos los cercos productivos. El acceso al agua es fundamental. ¿Cómo no podemos hacer que haya acceso al agua segura en todo nuestro territorio nacional? Hay cosas que se pueden hacer que implica conocer nuestro país, salir de las oficinas de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires e invertir los recursos que haya que invertir. Y también hay financiamiento internacional que está a disposición, digamos, no todo tiene que salir de nuestro presupuesto, que a veces obviamente es finito. Para ir finalizando, yo te voy a dar este ladrillito que es... Y voy a tratar de mover la pared de ladrillos sin que se caiga. Que después si no, Miro me va a retar. Ahí está bien. ¿Se ve en cámara? Bueno, genial. Y te voy a hacer una pregunta que es común al resto de los programas también. Más atrás. ¿Más acá? Ahí. Ahí se ve bien. Que bueno, en este contexto de aumento de la pobreza, de aumento de la desigualdad, recién mencionábamos también, bueno, se votó la ley bases, hay una reforma laboral. ¿Qué propuesta se te ocurre, pensando también en términos de inversión y presupuestario, justa y urgente, o sea, con la dimensión de la justicia y también con la urgencia del momento para el sector, para la economía popular en este caso? Bueno, me parece, yo te lo voy a responder desde donde yo vivo, me parece que una de las cosas fundamentales hoy, no hoy porque este gobierno no lo va a hacer, digamos, pero cuando podamos, es garantizar el acceso a la tierra, tanto para vivir como para producir en todo nuestro país, porque eso va a hacer que muchísimas familias productoras puedan vivir con mayor seguridad en la tenencia de la tierra, puedan producir más, puedan comercializar más, y eso va a beneficiar a toda la población, digamos. Bien. Entonces creo que es el acceso a la tierra. El ladrillo. Bueno, Jocha, gracias por conversar con nosotros. Para mí ha sido un placer y muy enriquecedora la conversación. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en Pichanal a los que quieran pasar. Excelente, ya estaremos.